Buenas tardes a todos. Bueno, voy a continuar con esta, esta sesión del curso taller. Buenas tardes. Bueno, voy a continuar haciendo un ejemplo de un análisis estático para que ya quede un poco más claro y sea un caso aplicado. Bueno, voy a tomar esta pieza que les mostré cómo se hacía el diseño de esta misma. Ok, el primer paso es irme a la barra de herramientas en el apartado donde dice simulación y le voy a dar un clic. Cuando yo selecciono en la barra de herramientas el icono de simulación, me va a abrir esta pestaña que dice asesor de estudios. Voy a desplegar su menú y voy a crear un nuevo estudio. Una vez seleccionado que voy a realizar el estudio, me despliega un menú en el cual me aparecen todos los tipos de análisis que permite realizar el software. Bueno, como les había comentado, permite realizar análisis estáticos, térmicos, de frecuencia, pandeo, caída, fatiga, el diseño de un recipiente a presión, el estudio de un diseño, submodelado, uno lineal y uno de dinámica lineal. Para este ejemplo voy a aplicar uno de análisis estático y le voy a dar clic en aceptar. Seleccionado el tipo de análisis que voy a realizar, mi pantalla agrega a la barra el gestor de diseño, de simulación de estudio, perdón, que es donde me van a ir apareciendo todas las operaciones que yo realice para poder realizar este análisis. El primer paso para el análisis es aplicar el material. En esta barra de herramientas me aparece el icono de aplicar material. Si yo lo selecciono, me va a abrir el menú del material. En la parte izquierda me aparece toda la librería de los materiales con los que cuenta este software. Bueno, como se los había mencionado, tiene una gran biblioteca, bueno, es amplia. En este ejemplo voy a aplicarle como si bueno, lo voy a tomar como si fuera un plástico. Esto por cuestiones de que muchas veces las piezas se pueden diseñar y se pueden llevar a cabo en impresión 3D. La mayoría de las impresoras 3D maneja materiales de polímeros como el ABS o el PLA. Voy a indicarle que quiero que sea tratado como un ABS. Bueno, como les había mostrado anteriormente, me muestra que mi tipo de modelo es isotrópico, las unidades están en el sistema internacional y como estoy seleccionando un material que ya viene predefinido en la biblioteca de materiales, me aparecen las propiedades de este material como su módulo elástico, su coeficiente de Poisson, su módulo cortante, la densidad de masa, su límite de tracción. Como, bueno,
Algo importante es que los datos en rojo son necesarios y los datos en azul, bueno, no es importante que se coloquen, pero es recomendable que se añadan. Bueno, en este caso, es importante observar cómo la pieza va a cambiar de color cuando yo aplique el material. Si la pieza no llegara a cambiar de color, esto indica que el material no ha sido aplicado. Es muy rápido el cambio, pero sí es visiblemente, bueno, sí se puede ver a simple vista. Le voy a dar a aplicar. Y bueno, no sé si observaron, pero se cambió de color. Una vez aplicado mi material, voy a cerrar mi menú de materiales. El siguiente paso es agregarle una sujeción. Esto es una geometría fija. Bueno, si yo me posiciono en la pieza, se pueden observar que se añaden flechitas en color verde. Sin seleccionarla y solamente posando el cursor sobre la pieza, se observa cómo se van dibujando. Para la sujeción de esta pieza, bueno, esto ya va a depender de las necesidades del usuario. Se pueden seleccionar cuantas caras o aristas o vértices sean necesarias. Para este caso, bueno, este ejercicio, voy a seleccionar esta cara y esta otra. En mi pantalla del lado izquierdo se pueden apreciar cómo se colocan las caras que yo acabo de seleccionar. Una vez aplicadas, le doy a aceptar. Y bueno, esto indica que ya tengo mi geometría fija. Yo le indiqué qué partes no quiero que se muevan. El siguiente paso es agregarle una carga. Voy a agregar una presión. Bueno, desplegando el menú, en esta parte, el software permite agregar una fuerza, una torsión, una presión, una gravedad, una fuerza centrífuga, una carga de apoyo, una carga o masa remota, una masa distribuida, temperatura, efectos de flujos, efectos térmicos y el desplazamiento per escrito. Para este análisis estático yo voy a agregar una presión. Y bueno, nuevamente del lado izquierdo me aparece un menú como el anterior, que es donde en este cuadrito azul se va a agregar la cara que yo seleccione a lo que le quiero agregar la presión. También nos permite ingresar el valor de esta presión. Yo le voy a, a dejar como 1 newton y voy a seleccionar esta cara. Bueno, recuerden que la aplicación de esta presión se puede indicar en las caras que ustedes lo crean necesario, conveniente. Bueno, en este caso solamente voy a seleccionar esta porque quiero ver cómo se comporta si yo le agrego una presión en esa parte a la pieza. Bueno, una vez seleccionada la cara, haberle asignado un valor a la presión, voy a dar clic en aceptar. Bueno, como pueden observar, para este análisis ya han quedado asignadas mi sujeción y mi presión. Hay dos formas de agregar el mallado a esta pieza. Una de ellas es aquí en el menú del gestor de
del análisis, posicionarme en el icono que me aparece como malla y darle un clic derecho. Me despliega un menú donde dice crear malla. La siguiente opción es desde donde dice el icono que dice ejecutar este estudio, despliego este menú y me aparece la opción también de crear malla. Si yo lo selecciono, se me va a abrir el menú donde yo puedo indicarle al software el tipo de malla que quiero utilizar. Entre más fina sea la malla, tiene mayor exactitud al momento de arrojar resultados. Pero también recuerden que, bueno, el tiempo de resolución depende del tipo de procesador que se tenga en la computadora. En este ejemplo, yo lo voy a dejar en un término medio entre grueso y fino y le voy a dar a aceptar. Bueno, me aparece el cuadro de diálogo donde me indica que está mallando mi pieza y posteriormente puedo observar cómo se han dividido la pieza en muchos elementos. Una vez realizado el mallado de mi pieza, el último paso que queda es ejecutar este estudio, que es cuando el programa nos va a resolver las ecuaciones que vienen programadas numéricamente para que pueda darme resultados. Bueno, aquí le voy a dar en ejecutar este estudio y esto va a tardar algunos minutos o segundos. Bueno, a simple vista, bueno, ya el software ya realizó el estudio, me arrojó resultados, los cuales son las tensiones de von Mises, los desplazamientos y las deformaciones unitarias. Por eso les mencionaba que era importante, bueno, tener un poco de conocimiento de qué era una tensión, un desplazamiento y una deformación unitaria. Bueno, como pueden observar, mi pieza sí sufre un poco de deformaciones, tiene cambios. En esta parte, bueno, la que se puede visualizar son las tensiones de von Mises que se generan. En la pantalla del lado izquierdo se pueden apreciar los resultados. Cuando yo selecciono, me va a mostrar los resultados obtenidos. Bueno, aquí en las tensiones de von Mises, del lado derecho, que está la barrita de colores, los colores rojos y amarillos me muestran los valores más altos de las tensiones y los colores azules y verdes me muestran los valores mínimos. En este caso, pues se puede apreciar que no se producen tantas tensiones, solamente en los laterales, que es donde se puede apreciar las partes de los diferentes tipos de colores que me muestra la barrita. El valor más alto es de 1.248 newton sobre metro cuadrado y el valor más bajo es de 7.23, bueno, o valor mínimo, es de 7.23 exponente a la menos 3 newton sobre metro cuadrado. Bueno, hace rato no lo pude explicar porque era puras diapositivas, pero en esta parte, si yo selecciono el icono de resultados de tensiones, cuando esté en letras negritas, si yo posiciono mi cursor y le doy un clic derecho, me aparece la opción que dice animar.
en esta parte el software me permite mostrar o visualizar cómo es que se producen las tensiones cuando actúa esa presión que yo le puse a mi pieza. También me permite indicar qué tan rápido o qué tan lenta quiero la simulación, desplazando este cursor. Bueno, aquí en los desplazamientos se puede observar que sí hay más, bueno, se producen mayores desplazamientos porque se pueden apreciar más los colores. En el anterior solamente en algunas partes se mostraba los diferentes colores. La mayor parte de la pieza se mostraba en color azul. De igual forma, bueno, los desplazamientos se dan en milímetros. El valor más alto que tengo es de 9.458 exponente a la -8 y el valor mínimo es de 1 por exponente a la -30. De igual forma, posicionando mi cursor, cuando las letras estén en negrito, le doy un clic derecho y le puedo dar la opción donde dice animar. Me va a mostrar cómo se comporta la pieza. Y los desplazamientos que se están provocando cuando se aplica la fuerza. Y finalmente, ver las deformaciones unitarias que se provocan en la pieza. Dando un clic derecho, le doy a animar y me muestra cómo se comporta. Bueno, estos valores que nos entrega son adimensionales, por lo tanto, pues no tienen unidades. Algo importante de realizar un análisis es que, por ejemplo, si esta pieza yo la quisiera imprimir en 3D, ya tengo conocimiento de cómo se comporta si yo le aplicara una fuerza. Incluso podría llegar a ver si podría llegar a la fractura. Este no es el caso, solamente sufre deformaciones, se producen desplazamientos. La ventaja es que si la pieza estuviera mal diseñada o yo quisiera cambiar algo, el software me permite hacer cualquier modificación que yo necesite. Bueno, y me permite también que me entrega un informe en Word. En la parte superior de las barras me aparece un icono que dice informe. Cuando yo lo selecciono, en esta parte me permite seleccionar las secciones del informe que yo requiera o que necesite. En la parte de en medio me permite agregar el nombre del diseñador, que es la persona que realizó el análisis, la compañía, si es el caso, un URL, un logotipo o una dirección, y un teléfono o fax. Y bueno, en la parte inferior me muestra o me da la opción de que yo elija la carpeta en donde quiera que se publique el informe. También me permite asignarle un nombre y elegir el tamaño del papel, que me da la opción que sea en tamaño carta o en A4. Bueno, cuando ya tengamos los datos necesarios o requeridos,
se da la opción de publicar. Por el momento no lo voy a hacer porque tarda, bueno, mi computadora tarda un poco en realizarlo y se pierde un poco de tiempo. Entonces, bueno, ustedes le dan publicar y lo único que va a hacer es que, bueno, va a hacer todo el análisis y lo va a entregar en un documento en Word. Esto es bastante amigable porque permite realizar cualquier modificación que sea necesaria. Bueno, hasta el momento, ¿habría alguna duda o alguna pregunta o algún comentario? Todo claro, muchas gracias. Ok, bueno, voy a continuar. Este, este tipo de análisis no solamente permite realizarlo para una pieza, bueno, se puede realizar para algún tipo de ensamble que ya sería una cuestión más avanzada. Y bueno, también permite crear los planos en 2D por si el diseñador quisiera que su pieza fuera manufacturada o hecha en una impresora 3D, entrega el plano para que alguien más pueda hacer la réplica de esa pieza. Bueno, ahora, bueno, para concluir este taller, voy a mostrarles otro ejemplo de otro tipo de análisis que también permite realizar el software. Este es un análisis de fluido o una dinámica de fluidos computacional. Bueno, la dinámica de fluidos computacional o CFD por sus siglas en inglés, este, tiene su origen a partir de dos disciplinas. La primera de ellas es la mecánica de fluidos y la segunda es el cálculo numérico. Bueno, esto es un área de conocimiento que emplea la simulación de flujo, de fluidos y transferencia de calor. El CFD es utilizado ampliamente en la industria para el soporte y fabricación de productos, pues de esta manera ayuda a establecer la viabilidad para dar la mejor solución al producto y así llegar a la etapa de producción. Bueno, en el desarrollo de un CFD es importante tener en cuenta tres pasos. Bueno, están compuestos por un preproceso, un proceso y un postproceso. El preproceso consiste en la adquisición de datos, los cuales pueden ser obtenidos de manera teórica o experimental. Este considera la condición de la geometría, las condiciones de frontera, el mallado y las metas a obtener. En el proceso se desarrolla la solución numérica que realiza el software y finalmente en el postproceso se muestran los resultados en tablas y gráficos. ¿Cuáles son las aplicaciones de un CFD? La dinámica de fluidos computacional es utilizado en distintas áreas de la ingeniería, pero primordialmente es empleado para predecir el comportamiento de un fluido y para conocer las características del fluido cuando éste se encuentra en movimiento
y así establecer las variables que intervienen en su comportamiento. Esto se realiza de manera numérica y teórica, pero tiene la ventaja de que es económico realizar un CFD y se obtienen resultados muy cercanos a la realidad. Una aplicación del CFD es en la aerodinámica de vehículos. Bueno, el CFD es utilizado en la aerodinámica de los vehículos para obtener un mejor diseño en el vehículo, así como una reducción en su consumo. Con el CFD es posible encontrar los niveles de ruido, la simulación de la ventilación en los frenos, se puede determinar el flujo de aire que se encuentra en el vehículo y la lubricación en los sistemas de transmisión. Otra aplicación se puede encontrar en el sector médico, pues es empleado para el diseño de válvulas artificiales y para la optimización de una prótesis en la lubricación de las partes que están en contacto. También es utilizado en la neumología para realizar análisis de las vías aéreas para la simulación de distintos caudales en el flujo respiratorio. Y otra aplicación que se puede encontrar, bueno, en la que se puede encontrar un CFD es en el sector industrial, pues estudia el comportamiento de redes de fluidos, intercambiadores de calor, para el diseño de válvulas y algunos elementos hidráulicos. También puede ser aplicado en la utilidad en el moldeo e inyección, así como la simulación en el mezclado industrial. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un CFD? Bueno, una de ellas es que presenta bajo costo a comparación de pruebas experimentales. Otra ventaja de ello es que reduce el tiempo de diseño y de experimentación. Otra ventaja que tiene es que algunas simulaciones se pueden llevar a cabo en periodos cortos de tiempo. Otra de ellas es que antes de llevar a cabo la construcción del prototipo, se pueden evaluar y realizar modificaciones durante el proceso de diseño. Y bueno, también proporciona información de distintas variables, mientras que en el experimental solo se pueden obtener ciertos datos. Como todo, también tiene unas desventajas. Una de ellas es que es necesario verificar los resultados cuando se realiza un análisis en flujos complejos. Otra de ellas es que se presentan errores de redondeo debido al número finito que presenta la computadora. Y la calidad del análisis del CFD dependerá de las condiciones iniciales y de las condiciones de fronteras que sean proporcionadas. Bueno, les voy a mostrar los pasos para realizar un análisis de fluido. Bueno, este tipo de análisis no se realiza en el apartado de simulación como el análisis estático. Este tiene un apartado que se llama Flow Simulation. Este otro complemento de SolidWorks permite realizar análisis de fluidos. Una vez seleccionado el icono de Flow Simulation, el primer paso es, crear un nuevo proyecto.
En la siguiente imagen se puede apreciar cómo es el entorno de cuando se despliega esta ventana. Lo primero que hay que realizar es asignarle un nombre al proyecto. Y bueno, los valores, la configuración se queda así tal cual. Y damos un clic en siguiente. El siguiente paso es asignarle. Bueno, una vez nombrado el proyecto, se seleccionan las unidades con las que se van a trabajar, siendo el Sistema Internacional de Unidades. Permítanme unos minutitos. Disculpen. Bueno, siguiendo con esto, como les comentaba, el siguiente paso es asignar las unidades con las que se van a trabajar, siendo el sistema, bueno, en este caso se eligió el sistema internacional. Y bueno, las unidades que nos da son de presión, son pascales, en velocidad metros sobre segundo, la masa en kilogramos, la longitud en metros, la temperatura en Kelvin. Y bueno, entre algunos otros. El siguiente paso es, bueno, darle siguiente. Bueno, para este caso, el análisis CFD a realizar es interno y esto se especifica antes de realizarlo. Debido a que el análisis no depende del tiempo, no se considera este parámetro, ni la gravedad y tampoco la rotación. Por lo tanto, estas casillas no se seleccionan y se toma como referencia al eje X. Realizando bueno, estas características o estos parámetros, se da siguiente. Realizando lo anterior, bueno, se agrega el tipo de fluido que va a ser considerado en el estudio. Bueno, este se selecciona desplegando la casilla de líquidos. Para este caso, bueno, yo elegí etanol y bueno, se añade. Es importante añadir que el tipo de flujo es laminar y turbulento, pues se pueden presentar los dos en este análisis a realizar. Y finalmente se seleccionan las condiciones normales de presión y temperatura en las que se lleva a cabo el análisis, las cuales son de 101.325 pascales y 203.2 grados Kelvin. Bueno, cuando el proyecto ha sido creado, el programa construye un dominio computacional donde el programa de cómputo realiza los cálculos durante la simulación. De acuerdo con esto, es importante ajustar el área en que se hará el análisis, la cual consiste en la parte inferior del cuerpo del dispositivo diseñado, que es la tubería por donde fluye el fluido dosificado, y la punta por donde por donde va a salir el líquido. En la figura que
está en la presentación, es posible apreciar el dominio computacional que se genera para realizar el análisis del fluido. Una vez que se ha establecido adecuadamente el dominio computacional, se deben indicar las condiciones iniciales y las condiciones de frontera de entrada y salida, las cuales son empleadas en los inlets definidos en el estudio realizado. Bueno, cuando nuestro dominio computacional ha sido creado, el primer paso para obtener el análisis es indicar las metas a las que se quiere llegar, es decir, los parámetros que se desean obtener cuando el proyecto ha sido creado y se ha definido adecuadamente, como les comento, el dominio computacional. Bueno, para realizar el análisis hay que seleccionar la cara del modelo por donde se realiza la entrada del fluido. Una vez que ha sido seleccionada, es posible indicar los parámetros que se quieren obtener. En este caso, se selecciona la presión estática, la presión total, el volumen y la velocidad. Y bueno, en la figura es posible apreciar los parámetros que han sido seleccionados, así como la cara del modelo que indica la entrada del fluido. Y bueno, para la cara de la salida del fluido se seleccionan los mismos parámetros que se pretenden medir para el análisis, los cuales son presión estática, presión total, flujo volumétrico, velocidad, pero en este paso se selecciona la cara de la punta por donde va a salir el fluido. Una vez definidas las metas en el análisis, lo siguiente es ingresar las condiciones de frontera de entrada y salida. Estas son restricciones necesarias para llegar a la solución del problema del valor de frontera. Estos son sistemas de ecuaciones diferenciales que se resuelven en un dominio donde se conoce como un conjunto de condiciones. Bueno, se selecciona la cara de entrada del fluido del modelo realizado. Bueno, en este caso se conoce el caudal y su valor es de 70 mililitros sobre minuto. Pero bueno, realizando la conversión a metros cúbicos sobre segundo, se obtiene un valor de 1.1667 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Este valor es ingresado en el caudal, indicando que es el flujo volumétrico de entrada. Para la salida del fluido, se desconoce la velocidad a la que sale el fluido y el flujo volumétrico que se va a tener, pero se conoce la presión y la temperatura ambiente. Y bueno, estas son tomadas como las condiciones de frontera en la salida del fluido. Bueno, con los parámetros anteriores, finalmente se ejecuta el análisis donde el procesador desarrollará la solución numérica en el programa de cómputo, haciendo varias iteraciones hasta que el análisis esté resuelto por completo y bueno, ya que no muestre ningún tipo de error. En este análisis se realizaron, bueno, como se puede apreciar en la pantalla, se realizaron 208 iteraciones en un tiempo de 3 minutos y 48 segundos.
También se pueden apreciar el total de celdas que se han generado entre algunos otros datos. Bueno, cuando aparece esta pantalla, la que se muestra en la presentación, nos indica que el análisis ha sido realizado. Ahora es posible observar los resultados obtenidos y para poder ser visualizados es necesario asignar un nombre al análisis y guardarlo. Una vez realizado, aparecerá el nombre con que se conservó el análisis y dando un clic derecho en el nombre aparece una pantalla donde es necesario dar, bueno, esta se muestra aquí y es necesario darle run para que se ejecuten los resultados. Cuando esto haya sido realizado, se pueden apreciar los resultados. Del lado derecho muestran los análisis del comportamiento del fluido que se producen en este dispositivo que ha sido diseñado. Y bueno, resumiendo todos los pasos anteriores, los más importantes para realizar un análisis de fluido, bueno, en este caso era es un inyector que fue diseñado. Se necesita, el primer paso es la creación del dominio computacional. Se selecciona la entrada del fluido y la salida. Bueno, en este caso, o en este ejemplo, se realizaron 4 casos de estudio. Esto consiste en que, bueno, internamente tiene unas tuberías por donde pasa una tinta. Cuenta con un émbolo. Y bueno, aquí la cuestión era visualizar cómo se comporta el fluido cuando está o tiene una pequeña abertura y cuando el émbolo deja pasar completamente el líquido. La distancia de la apertura del émbolo, bueno, la tubería por donde pasa es de 2 milímetros. Y bueno, para esto las metas que se necesitan es la presión, la velocidad y la vorticidad. Más bien es a lo que se quiere llegar, los datos que se quieren obtener. Pero para esto necesitamos las condiciones de frontera de entrada, que es el caudal, que son los 70 mililitros sobre minuto. Y bueno, aquí se puede apreciar los resultados obtenidos. De igual forma, como en el análisis estático, se puede visualizar una barra de colores, que de igual forma los colores rojo, amarillo y amarillo son los valores más altos, mientras que los azules y los verdes son los valores mínimos. Bueno, en esta tabla de resultados se puede apreciar que para este ejemplo yo realicé 4 casos de estudio. El primero de ellos es con una abertura cuando el émbolo tiene solamente 0.5 milímetros. El segundo de ellos, la distancia entre la tubería y el émbolo es de 1 milímetro. El tercer caso de estudio tiene una apertura de 1.5 milímetros. Y en el cuarto caso de estudio se puede apreciar que, bueno, ya está completamente, tiene los 2 milímetros libres para que pase el fluido. Pero bueno, ¿qué es una presión? La presión es una magnitud física y puede ser definida como una fuerza que es ejercida sobre una unidad de área. Como les comentaba, en este caso de estudio se analiza el comportamiento del fluido a través del dispositivo para observar los cambios de presión que se pueden presentar cuando el fluido pasa a través de las tuberías del dispositivo
recordando que se inyecta un caudal de 70 mililitros sobre minuto. Cuando se aplica una fuerza externa, en este caso es la que se aplica cuando se suministra el fluido, se crea una presión que comprime al fluido. La fuerza es repartida en las paredes del dispositivo, que es la que da el valor de presión que se genera. Y bueno, de esta manera el volumen que ocupa el fluido disminuye cuando se aumenta la presión. Y bueno, en todos los resultados se puede apreciar que el valor es muy alto cuando ingresa el líquido por la tubería y a la salida pues ya obtiene un valor más pequeño, no tanto pequeño. El segundo resultado obtenido es la temperatura. Y bueno, sabemos que la temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa, ya sea gaseosa, líquida o sólida. Y bueno, cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. En este caso, en los 4 casos de estudio, aunque se pueden apreciar que todo se provoca como que diferentes colores, la temperatura en realidad nunca cambió, siempre se mantuvo constante. Bueno, el tercer resultado obtenido es la velocidad. Eh, la velocidad, al igual que las anteriores, es una magnitud física. Se relaciona con el cambio de posición con el tiempo. La velocidad en un fluido varía de acuerdo con su magnitud y dirección a lo largo de la línea de flujo. Esto se puede explicar en un modelo que permite realizar un análisis detallado. La velocidad aparece cuando se aprecia la rapidez o lentitud con la que se mueve un fluido o un cuerpo, esto a lo largo del tiempo. Para la velocidad se puede observar que en los 4 casos, bueno, en este caso los 4 casos de estudio, se presenta el principio de Bernoulli. Este indica que cuando un flujo es continuo, el fluido va a aumentar su velocidad y al pasar de un área de un diámetro mayor a uno menor, bueno, en este caso se provoca ya que existe una reducción de la tubería, que es por donde se suministra el fluido, y de acuerdo con la distancia, es el diámetro por donde se puede pasar para ser depositado. Cuando el diámetro es menor, se genera una velocidad mayor. Y bueno, finalmente el último resultado que arroja este, este análisis de fluido es la vorticidad. Y bueno, la vorticidad es empleada en la mecánica de fluidos y es una propiedad que cuantifica la rotación que experimenta un fluido. Bueno, aquí su valor es, no sé, bueno, tiene valores muy pequeños, mínimos, y valores máximos, pues sí están, pues son considerables. Y bueno, este, este tipo de análisis es utilizado para predecir el comportamiento que tienen los fluidos en algún proceso bajo ciertas condiciones y para conocer las características del fluido cuando se encuentran en movimiento. Esto pues es una herramienta que es de bajo costo,
se tiene la seguridad de que se obtienen resultados que son cercanos a la realidad. Bueno, esto es de mucha ayuda porque nos permite corregir errores de diseño si es que se tiene alguno. Y bueno, esto se puede realizar antes de que pueda llevarse a la realidad. Bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Por el momento no, muchas gracias. Bueno, para finalizar este taller, les voy a mostrar otro ejemplo de un análisis, de otro análisis estático, con una pieza, podría decirse que un poco ya más detallada y con otro tipo de material. Bueno, para este ejemplo es un desarmador, ya utiliza operaciones pues ya no tan básicas. Este podría ser un ejemplo más aplicado a la realidad porque ya es una pieza que existe, que ya está hecha. Bueno, el primer paso es seleccionar el icono de simulación. Una vez seleccionada, me voy a asesor de estudio y le voy a dar en crear nuevo estudio. Después voy a proceder a elegir el tipo de análisis que voy a seleccionar. Voy a seleccionar que sea un análisis estático. Le voy a dar aquí en aceptar. Bueno, siguiendo con esto, mi siguiente paso es aplicar el material, el tipo de material del que quiero que esté compuesto este dispositivo. El material que voy a elegir es un
acero, una ISI 316L, que es acero inoxidable. Mi tipo de modelo es isotrópico elástico lineal. Mis unidades están en el sistema internacional. Y bueno, me arroja estos valores de las propiedades del material. Una vez seleccionado mi material, le voy a dar aquí en aplicar. Y bueno, cuando observe que mi pieza cambió de color, eso quiere decir que el material ha sido aplicado correctamente. Le voy a dar cerrar. El siguiente paso es agregar mi geometría fija. Recuerden que las geometrías y las cargas se asignan de acuerdo a las necesidades del usuario, bueno, de cada usuario. Solid te permite seleccionar distintas caras, aristas o vértices. Para este caso, pues voy a seleccionar estas partes. En estas caras le voy a indicar que quiero mi geometría fija. Una vez seleccionadas, voy a dar aquí en aceptar. Y bueno, se puede observar que mis geometrías fijas quedaron asignadas. El siguiente paso es asignarle una carga. De igual forma, le voy a agregar una presión. Le voy a agregar la presión aquí en la parte de la punta del desarmador. Y le voy a dar el valor de 2. A ver qué pasa. Una vez que yo seleccioné la cara en donde voy a colocar mi presión y asignado el valor, le voy a dar en aceptar. Y bueno, se puede apreciar que ya tengo mi geometría fija y la cara en donde yo le asigné, en este caso, la presión. El siguiente paso es realizar el mallado de mi pieza, crear malla. Para este caso le voy a indicar que lo quiero lo más fino que se puede. Esto puede tardar unos minutos. Y le voy a dar en aceptar. Y bueno, ahora es posible apreciar que sí se realizó mi mallado más fino. Esto es posible observar porque los elementos en los que se dividió están más pequeños y se puede apreciar a simple vista que pues son más. Bueno, siguiendo con esto, el último paso que sigue es ejecutar este estudio. Me voy al icono donde dice ejecutar este estudio y le voy a dar clic. Bueno, esto puede tardar unos segundos o algunos minutos.
Una vez que el software realizó los resultados, bueno, resolvió el análisis numérico, me muestra los resultados. Los resultados obtenidos, bueno, son tensiones, desplazamientos y las deformaciones unitarias. La ventaja de realizarlo con una malla más fina es que los resultados que voy a obtener son con mayor precisión. Y bueno, se aprecia que en la parte en la que yo le indiqué que la quería fija, pues no sufre ningún tipo de tensión, precisamente por eso, porque yo le indiqué que no quería que se moviera, que no sufriera ninguna tensión, ningún desplazamiento, ninguna deformación. Algo que había olvidado mencionarles es que también nos muestra el límite elástico de este dispositivo, de este desarmador. Bueno, voy a mostrarles cómo se provocan las tensiones. Les voy a dar una animación. Bueno, y ahí se puede apreciar cómo se comporta la punta de este desarmador, las tensiones que se provocan cuando se aplica la carga con un valor de 2 newtons. El siguiente resultado son los desplazamientos. También le voy a dar una animación para que observen. Y bueno, finalmente cómo se comporta en las deformaciones. ¿Qué deformaciones sufre este desarmador? Bueno, se puede apreciar que llega hasta como el valor máximo de las deformaciones. Recordando que este tipo de análisis me permite ver el comportamiento de la pieza que se ha diseñado. Si yo quisiera mandar a manufacturar este desarmador en este material que yo elegí, bueno, ahora sabría cómo se comporta cuando alguien le agrega o cuando yo le quisiera agregar una presión en la punta. Recuerden que cuando se quita la presión, bueno, la pieza regresa a su estado original. Bueno, aún queda un poco de tiempo. Les voy a mostrar cómo se genera el informe en Word y cómo se aprecia. Bueno, aquí en las secciones del informe, pues no voy a quitar ninguna. Incluso permite dar una descripción acerca de este análisis realizado. Bueno, en el diseñador voy a colocar mi nombre. En compañía voy a colocar el nombre de la universidad
encuentro adscrita. Y bueno, los demás datos ya no. Quiero que se guarde en esta carpeta que yo tengo. Y bueno, voy a dejarlo como análisis estático. En el tamaño del papel lo voy a dejar en carta y que me muestre el informe a publicar. Una vez asignado todo lo necesario, le voy a dar en publicar. Esto va a tardar algunos minutitos. Y bueno, una vez que aparece esta pantallita, quiere decir que está generando el informe. Se puede mostrar y ahorita se va a empezar a ver cómo sube la barrita y se va colocando en color verde y va mostrando el proceso de, del informe. Bueno, vamos a esperar unos minutos en lo que se termina de generar el informe. Y su computadora tiene un procesador más bueno que el mío, pues va a ser, incluso en segundos se va a generar el informe.
Vamos a ir esperando otro poquito. Bueno, como pueden darse cuenta, mi computadora es un poco lenta y para que me entregue el informe, pues sí se tarda bastantes minutos. Bueno, les voy a mostrar cómo, cómo se, cómo entrega el informe con los resultados del análisis. Bueno, en primer lugar, aparece el nombre de la universidad, o en este caso la compañía,
si es el caso. Del lado izquierdo nos muestra la pieza a la que se le realizó el análisis. Bueno, aquí el nombre es como simulación de desarmador. Algo importante es que nos muestra la fecha en la que se realizó el análisis, el diseñador, que fue que yo se lo asigné, el nombre del estudio y el tipo de análisis que se realizó. Nos muestra una tabla de contenido. La descripción, pues no hay datos porque yo no se la indiqué. Bueno, aquí se puede apreciar la información del modelo. Nos aparece la pieza diseñada, donde le puse la geometría fija y donde apliqué la carga, que en este caso fue la presión. Se trató como un sólido, muestra sus propiedades volumétricas, como son la masa, el volumen, la densidad y el peso, la ruta donde se guardó el archivo, las propiedades del estudio que se realizó, el nombre del estudio, el tipo de malla que generó, que fue malla sólida, entre algunos otros datos. Las unidades en las que se realizó el análisis, me entrega las propiedades del material, las que vienen asignadas en la biblioteca. Me muestra las cargas y las sujeciones, en este caso en las caras las caras que yo seleccioné para que me las tratara como geometría fija. Me muestra la fuerza de reacción en cada eje, en X, Y y Z, y una resultante. De igual forma me muestra en donde yo aplique la carga. Aquí me indica que fue una presión. El valor de esta carga que yo asigné. Es importante esto, bueno, me muestra la información de la malla. Lo trato como una malla sólida, una malla estándar con 4 puntos jacobianos. El tamaño de los elementos es de 1.48, bueno, 48.507 milímetros, con una tolerancia de 0.07 milímetros. La calidad de la malla es de alto orden. Recuerden que yo la hice muy fina. Me generó 62.825 nodos y 40.705 elementos. Bueno, aquí se puede apreciar cómo realizó el mallado de este dispositivo o de este desarmador. Las fuerzas resultantes que se generaron. Y finalmente los resultados del estudio. Bueno, aquí me muestra las tensiones, me muestra el valor mínimo y el valor máximo. Es importante mencionar que también me indica en qué nodo se produce el valor mínimo y en qué nodo se produce el valor máximo. Bueno, el tipo es de von Mises. Me muestra igual como en la zona de gráficos, que me muestra la pieza con las tensiones que se provocan y la barra de resultados.
los desplazamientos, que son los desplazamientos resultantes, al igual que el anterior, el valor mínimo, el valor máximo y en qué nodo se genera este valor. La zona de gráficos con resultados y finalmente las deformaciones unitarias. Aquí la diferencia es que no me marca, no me muestra en qué nodo se dio este resultado. Aquí se toma como elemento. También me da el valor mínimo y el valor máximo. Me muestra también la zona de gráficos, que es cómo se comporta el desarmador, bueno, cuántas deformaciones sufre, sus resultados con la barra de colores. Y finalmente una conclusión. Bueno, esta obviamente no la entrega, pero como les comentaba, como es un archivo de Word, tiene la ventaja de que este documento pues puede hacerse se le pueden realizar modificaciones. Y bueno, hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Todo bien, gracias. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, bueno, no habiendo ninguna duda, ninguna pregunta, esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención, gracias por su interés en tomar este taller básico que consiste en aprender o conocer el uso de SolidWorks, algunas de sus aplicaciones, las ventajas que tiene. Y bueno, en general el software es bastante amigable. Considero yo que tiene un entorno sencillo de entender y de utilizarlo. Bueno, aquí también es cuestión pues de práctica porque nadie nos dice cómo realmente puedes llegar al diseño de alguna pieza. Esto depende, como les comentaba, del ingenio, pues de las necesidades del usuario, de los parámetros que necesite y de algunas otras cosas. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, y muchas gracias por su atención y Muchas gracias. Muchas gracias.
Disculpe, con respecto a la grabación, ¿la tendremos disponible después? Este, mm, yo creo que sí. Bueno, gracias. Sí, de nada. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.
Pastor, ¿tú me escuchas? ¿Verdad? Sí, yo lo escucho. Es que le estaba ¿Ya avisando terminó? que ya había terminado. Sí, Espérame.